no he querido asumir de que todos ustedes conocen lo que es un puerto o cuáles son las actividades principales de un puerto. Hay muchas cosas que damos a veces por asumidas o que a veces no sabemos de las actividades de un puerto. Es por eso que la presentación la tengo orientada en principio para que sepamos cuáles son las actividades principales que se llevan a un puerto, luego cuáles son los puertos y las cualidades de infraestructura que tiene nuestro país y posteriormente cómo vamos a ir orientados a que toda esa infraestructura y todo ese trabajo que estamos haciendo vaya encaminado a que Honduras se convierta en el centro de atención logístico de toda la zona. Así que, ¿cuáles son las actividades principales de un puerto? Y son tres: mover carga, mover graneles y mover personas. Esas son las actividades de los puertos aquí y en todas partes del mundo. Dentro de lo que se mueve carga están la terminal de contenedores, las terminales de carga general, terminal de graneles sólidos, líquidos, terminal de cruceros y terminales de cabotaje, que son los movimientos internos que se llevan entre las diferentes ciudades costeras del país. Terminal de contenedores es todo lo que tiene que ver con carga que viene contenerizada y que usualmente es lo que estamos acostumbrados a ver nosotros por las carreteras y que viene en buques y que es descargada de los barcos a través de grúas. La actividad de un puerto tiene que ver con el atraque de un barco, la descarga de la carga que trae y la puesta en vía de esa carga hacia el consignatario o hacia el cliente final. Tenemos también en los puertos las terminales de carga general, que es toda la carga sólida que no viene en contenedores. Por ejemplo, hierro, madera, torres. Ahí en la foto podemos observar en el puerto de San Lorenzo cuando las torres eólicas estaban entrando por la parte sur del país. Eso se llama carga general. Tenemos las terminales de graneles sólidos, que son graneles orgánicos y graneles inorgánicos, todo lo que tiene que ver con cereales, pastas, granos básicos, etcétera, y todo lo que es inorgánico que tiene que ver con segregados o materiales de concreto como ser grava. Tenemos las terminales de graneles líquidos, que son las que usualmente los barcos son descargados a través de ductos, como son combustibles líquidos, búnker, asfalto, químicos, melaza. Eso es descargado a través de ductos y depositado en tanques de almacenamiento. Tenemos la terminal de cruceros, que es, pues obviamente, cuando vienen cruceros que transportan turistas, que transportan gente. Y finalmente, los muelles de cabotaje, que son el tránsito interno entre ciudades que tienen costas con el mar o con ríos, donde se mueve carga interna. Esas son las tres principales actividades de los puertos: carga, graneles y personas. Sabiendo esto, me gustaría que tuvieran un mejor contexto de la Empresa Nacional Portuaria y de los puertos y las áreas que rige la Empresa Nacional Portuaria en el caso de nuestro país. Antes que eso, quiero hacer un énfasis en las funciones de la Empresa Nacional Portuaria y hacia dónde vamos, dónde estábamos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Y es que la Empresa Nacional Portuaria se ha regido o ha tenido una función operativa y vamos encaminados con los procesos de concesión y con el desarrollo de los puertos a convertirnos en un ente regulador de la actividad marítima en aguas nacionales. Y las principales atribuciones de la Empresa Nacional Portuaria es estudiar las necesidades, planificar y construir las obras e instalaciones portuarias, administrar, explotar y utilizar los servicios, obras e instalaciones portuarias, coordinar el desenvolvimiento de las actividades portuarias nacionales y representar al gobierno en cualquier empresa de servicios portuarios que el Estado participe. Eso es en contexto las atribuciones de la Empresa Nacional Portuaria y los servicios que la portuaria
representa son la recepción, anclaje, atraque, desanclaje, salida y remolque de las naves. Esto significa que cuando un buque llega a tierras, a aguas nacionales, es responsabilidad de la empresa nacional portuaria llevarlo hasta el muelle y atracarlo, y asimismo cuando termina su actividad, pues retornarlo a alta mar. Carga, descarga y transbordo de carga en las naves, eso significa descargar los barcos, lo que sea, carga general, carga contenerizada, graneles, líquidos, acarreo, estiva y almacenaje de la carga, que tiene que ver con la maniobra de toda esa carga dentro de las instalaciones portuarias, desplazamiento mecánico, ayudas a la navegación, balizamiento, que tiene que ver con las condiciones de profundidad de los puertos, control, custodia y vigilancia. Les voy a hablar un poquito de lo que abarca la empresa nacional portuaria dentro de la jurisdicción que tenemos como portuaria. Los muelles de cabotaje que están en las ciudades a la orilla del mar, a la orilla de ríos, Puerto de la Ceiba, muelle de cabotaje de Islas de la Bahía, muelle de cabotaje de Puerto Cortés, buques de graneles líquidos que son transportados a través de oleoductos, a través de boyas que están en el mar, como ser el ejemplo en Tela, que son buques de combustibles que descargan en la terminal de combustibles que está allá, o como ser el caso de Gas del Caribe, que son buques con gas que descargan en las terminales de Gas del Caribe. Eso está dentro de la jurisdicción de la portuaria también. Tenemos el puerto de San Lorenzo, que está en el sur, en el Pacífico, y es una terminal multipropósito donde en estos momentos pues estamos en un proceso de ampliación, por lo que más adelante les voy a contar. Dentro de la jurisdicción también de la empresa nacional portuaria está el puerto de Castilla en Trujillo. El puerto de Castilla es un puerto con muchas bondades, características a la navegación. Es un puerto con una gran profundidad, con un calado de más de 12 metros y con las condiciones de la bahía favorables para que se desarrolle en un puerto mucho más grande de lo que es en este momento. Quiero comentarles también que el tema de los puertos y de las bahías tiene que ver mucho con la ubicación geográfica y con las condiciones de la bahía. Nosotros, en el caso del Atlántico, estamos verdaderamente bendecidos con las ubicaciones que tenemos o las bahías que tenemos para poder desarrollar estos puertos. Son bahías que tienen extensos canales naturales de entrada y donde la maniobrabilidad de las naves, de los buques, representa pocos riesgos a la carga que todos estos buques transportan. Ese es un factor importante en la decisión de un buque a qué puerto llegar a puerto seguro. Y tenemos Puerto Cortés, que pues todos lo conocemos, puerto y ciudad, y que es el puerto más grande de la región, con las mejores características de bahía, y que está en este momento pasando por una transición para duplicar, triplicar y más las capacidades que tiene este puerto de movilizar carga. Más adelante vamos a entrar en detalle de lo que es Puerto Cortés y hacia dónde vamos con Puerto Cortés. Sabiendo los puertos que tenemos en el país, aquí tenemos un mapa de Centroamérica con los principales puertos, y para que veamos nosotros la condición de competitividad que tenemos en referencia a Centroamérica, a Estados Unidos y al resto del mundo. Los puertos que mencionábamos en el Atlántico, Puerto Cortés, Castilla y en el sur, San Lorenzo. ¿Cuáles son los puertos en el Atlántico que pueden en algún momento asemejarse a Puerto Cortés o competir de acuerdo a capacidades y a cualidades que tienen esos puertos? Es el puerto de Santo Tomás en Guatemala, Puerto Barrios en Guatemala también, Moín y Limón en Costa Rica. Eso es lo que tenemos en el Atlántico. Y por el lado del Pacífico está San Lorenzo, está Puerto La Unión en El Salvador, Acajutla en El Salvador también, Puerto Quetzal en Guatemala y Corinto en Nicaragua. Y quiero en este momento hacer referencia a un estudio de competitividad que estamos haciendo ahorita de la región.
Han habido algunas dudas, algunos cuestionamientos referentes al costo logístico de mover carga de diferentes puntos del mundo hacia Honduras, y en ese sentido estamos haciendo un estudio para medir las tarifas, desgregándolas, o sea, partiendo cada uno de los puntos del eslabón logístico y determinar cuáles son los costos nuestros en referencia a los países de la región y determinar nuestra competitividad. De acuerdo a las cifras que nosotros tenemos, Puerto Cortés es uno de los puertos de acceso al mundo donde el costo es de los más competitivos de la región. Así que en ese sentido estamos haciendo un estudio que nos va a sacar de algunas dudas, si hay algunos costos más altos, dónde están esos costos para poder trabajar en esa cadena logística y poder, por ende, reducir el costo de traer carga o exportar carga y pues proponerlo. Esto es el mundo y estas son las principales rutas marítimas que transitan tanto en el Océano Atlántico como en el Océano Pacífico. De todas las rutas marítimas del mundo, el 70% transita por el Océano Atlántico. Y pues ahí está Puerto Cortés en el Océano Atlántico, obviamente. Quiero entrar en contexto ahora hacia dónde vamos con los puertos y cuáles van a ser las condiciones de infraestructura que tienen que ver con la actividad portuaria también. Haciendo referencia a los puertos que tenemos en Honduras, aquí se me movió un poquito el puntito, pero el puntito tiene que estar acá, es Puerto Cortés, por supuesto en el Atlántico, Puerto Castilla y San Lorenzo. Estos son los principales proyectos de infraestructura que están siendo en este momento algunos ejecutados y algunos en desarrollo, que tienen que ver también con la actividad que se va a generar en los puertos en ruta a la región, en ruta a Honduras y en ruta al Océano Pacífico, que es lo que conocemos como el Canal Interoceánico. El Canal Interoceánico parte de Puerto Cortés, pasa por San Pedro Sula, y ahí está el tema del libramiento de San Pedro Sula. Por eso es muy importante, por las condiciones que Puerto Cortés va a ir adquiriendo, tiene que ver directamente o está directamente relacionado al libramiento de San Pedro Sula, si no en poco tiempo, en pocos años vamos a tener un tráfico aún más congestionado con las capacidades a que Puerto Cortés va en los próximos años, que pronto les voy a contar. Luego, al llegar a Vía de San Francisco en Comayagua, el canal logístico continúa hasta Huascorán y hay una parte de la carretera que en este momento unos fondos del BID están siendo redireccionados para terminar ese canal seco y llegar hasta San Lorenzo para que tengamos el canal interoceánico completado desde Puerto Cortés hasta San Lorenzo. Por el lado de Castilla, que es donde está el otro puerto, cerca de Trujillo, tenemos en este momento lo que llamamos el corredor agrícola, que va a conectar Puerto Castilla por San Esteban y va a conectarse hasta la carretera que también llega a San Lorenzo. Ahí por ahí tengo entre paréntesis el ferrocarril interoceánico, porque dentro de los proyectos y uno de los principales intereses del presidente es poder desarrollar ese ferrocarril interoceánico. Y de Puerto Castilla tenemos el corredor seco que está en este momento en rehabilitación, que pasa por Sabá, Ceiba y llega finalmente a Puerto Cortés. Cuando nosotros vemos este entorno de infraestructura, vemos los puertos que tenemos en el Atlántico y vemos las posibilidades que tenemos en el Pacífico, sumado a la iniciativa de las zonas especiales de desarrollo, que está concentrado principalmente en la zona sur como un centro de distribución logística, y que estoy seguro que ustedes han oído hablar de convertir a Mapala en un puerto del Pacífico también. Y todo este contexto nos lleva a pensar en todas las posibilidades que tenemos como país de desarrollar toda esta infraestructura
y concentrarnos también en los puertos que tendremos para convertirnos en un eje logístico, en un eje de distribución de Honduras a Centroamérica y al resto del mundo. Aquí nuevamente tengo esta imagen para que veamos cómo con las carreteras o la infraestructura que pretendemos desarrollar, vamos a desarrollar también la zona en referencia al resto de puertos y al resto de posibilidades que existen en toda la región centroamericana. Ahora quiero inclinarme un poquito hacia que veamos, aquí está nuevamente las rutas marítimas que existen a través del mundo y cómo está relacionado. Después de que vimos la infraestructura que tiene Honduras o que va a tener Honduras, a la región centroamericana veamos nuevamente todas esas posibilidades que existen para usar Honduras como un hub logístico, un eje logístico de carga para el resto del mundo. Quiero acercarme un poquito más a Puerto Cortés y que veamos también cuáles son las rutas y cuál es nuestro mercado principal en este momento. Honduras está ubicado en este centro de rutas logísticas que en su mayoría se dirigen a la costa este de Estados Unidos. Y lo que hace un país competitivo, por supuesto que es la mano de obra en el caso de la manufactura, son las condiciones sociopolíticas, las condiciones geográficas, pero aquí tenemos una característica muy importante que es Puerto Cortés. ¿Qué nos hace más competitivos en referencia al resto del mundo? Supongamos China. Para que un contenedor de China llegue a las costas del este de Estados Unidos tarda 30-32 días. Para que un contenedor llegue de Puerto Cortés a la costa este de Estados Unidos tarda 2 días. Esa es parte de las ventajas competitivas que como Puerto Cortés tenemos, claro, sumado a otros factores y sumado a cómo manejemos también la infraestructura y la maniobrabilidad de la carga en los puertos. Sin embargo, de Puerto Cortés representa el 80% de la carga que se mueve en Honduras. Y de ese 80%, siendo el 100% de Puerto Cortés, el 65% de la carga que importamos y exportamos va a la costa este de Estados Unidos. Asimismo, las otras rutas que salen de Puerto Cortés pasan el canal y llegan a la costa oeste de Estados Unidos. Es por eso de la importancia de los puertos que podamos tener en el Pacífico y la importancia de ese centro de logístico que está proyectado en esa zona especial de desarrollo en la zona sur. Hablando ahora específicamente de Puerto Cortés, este es el import-export hacia Estados Unidos a través de Puerto Cortés. Las importaciones hacia Estados Unidos representan un total de 94,000 movimientos. ¿Y qué significa esto? Los puertos se miden por una unidad que se llama TEU, que significa 20 Equivalent Unit, que es un contenedor de 20 pies, como lo conocemos. Eso mide la capacidad del puerto. Y lo que mide la eficiencia del cuerpo son los movimientos que ejecuta el operador del puerto, que más adelante lo vamos a ver. Pero las importaciones hacia Estados Unidos, en total, fueron 94,000 movimientos, o sea, aproximadamente 94,000 contenedores, de un total de 153,000 contenedores, esto en el 2014, lo que representa el tráfico hacia Estados Unidos de un 61.66% en lo que tiene que ver a importaciones. En las exportaciones, el total de exportaciones hacia Estados Unidos fue de 103,372 movimientos o contenedores y el total de exportaciones globales fueron 156,839, que representa también un 65.91% de carga que va a la costa este de Estados Unidos. Estos son los principales puertos de origen y de destino en Estados Unidos. Port Everglades en Florida, el puerto de Miami, en orden
Descendente, Wilmington, Gulfport, Freeport, y pues ahí están todos los puertos con los cuales intercambiamos carga. Es por eso la atención y el desarrollo que ha tenido Puerto Cortés en los últimos años. Y aquí quiero entrar ahora en detalle con lo que han sido. Ok, veamos Puerto Cortés. Esta es la infraestructura actual que tenemos en el puerto. Al principio les mencioné todas las actividades de un puerto. En Puerto Cortés las tenemos absolutamente todas. Y vamos a ir aquí por partes. Aquí tenemos un muelle de líquidos que está concesionado a Texaco. Tenemos otro muelle de líquidos que actualmente está bajo la jurisdicción de la portuaria. Tenemos los muelles de graneles, los muelles de carga, la futura expansión de la terminal de carga, la zona libre y los muelles de cabotaje. Aquí me tengo que acelerar un poquito porque ya me avisaron que me iban a sacar tarjeta roja. Las ventajas competitivas de Puerto Cortés. Esta es la bahía de Puerto Cortés. Y vemos la extensión de la bahía y lo que les hablaba del canal natural de maniobrabilidad de los barcos hacia la bahía. Y las ventajas son la proximidad con la costa este de Estados Unidos, condiciones de la bahía y canal de acceso, certificación de contenedor seguro y megapuerto. Esto es muy importante. Puerto Cortés es el único megapuerto que existe en la región. ¿Qué significa megapuerto? Megapuerto es una certificación que requiere Estados Unidos para que los contenedores que salen de Honduras vayan debidamente inspeccionados y que no representen un riesgo para Estados Unidos, por lo tanto, ingresan más fácilmente a Estados Unidos sin ninguna retención. Esto es muy importante porque al pararse un contenedor en Estados Unidos que viene de otro puerto, representa costos para el importador. El programa ambiental del Golfo de Honduras y la ejecución avanzada de planes de expansión que tiene que ver con los concesionarios. Brevemente les vamos a hablar de las concesiones. Yo sé que tienen muchas preguntas referentes a las concesiones de la central de graneles y la central de carga, pero les quiero dar una breve introducción de lo que representan estas concesiones para Puerto Cortés y para Honduras. El nuevo esquema operativo en Puerto Cortés, la empresa nacional portuaria da servicios a los buques, eso es traer el buque, atracarlo, desatracarlo, servicio a los muelles de cabotaje y servicio a la carga de graneles líquidos, que es lo que todavía tenemos nosotros de la parte operativa en Puerto Cortés. Y está la concesión de las dos terminales, que es PMH, que es Puertos Marítimos de Honduras, que se encarga del desarrollo de la central de graneles sólidos, y OPC, que es la central, la operadora centroamericana de puertos, que tiene que ver con toda la carga contenerizada. Proyectos de operaciones de OPC, pues evidentemente ha habido una gran mejoría en la eficiencia del puerto a través del manejo de la concesión. Y esto es la evolución anual de tráfico de contenedores en Puerto Cortés. Les hablaba de TEUS al principio, que es lo que mide las capacidades del puerto. Y yo he escuchado muchos comentarios que dicen Puerto Cortés perdió competitividad. ¿Qué pasó con Puerto Cortés? Que los barcos están yendo para otros lugares. Y lo que ha sucedido no es que hemos perdido competitividad, sino que el puerto en su momento llegó a su máxima capacidad de maniobrabilidad de carga. Las navieras, en su búsqueda de reducir costos, han hecho buques más grandes y han evolucionado. Hay buques más grandes que llegan a Puerto Cortés y en ese contexto tenemos que estar preparados para recibir buques más grandes y poder maniobrar la carga que ellos traen. Eso es lo que hace también Puerto Cortés un puerto muy importante y apetecido por las navieras. Pero esta es la evolución que ha tenido la carga desde el 2001 hasta el 2014, donde tuvimos un tiempo, o hemos tenido un tiempo, que no ha crecido más la capacidad del puerto. Por eso la concesión. Lo que les hablaba de eficiencia también es los movimientos dentro del puerto que existen. Yo sé que aquí van a venir varias preguntas porque nos van a decir por qué la eficiencia del puerto ha mejorado, pero los contenedores se tardan más ahora en llegar o no ha mejorado en ese sentido, pero eso tiene que ver con otros factores de la cadena logística también. Sin embargo, la productividad del puerto ha aumentado
de 19 movimientos por hora a 31 movimientos por hora, y creo que estamos un poquito más arriba, ¿verdad? Valmir, creo que andamos ahorita en este momento por 39 movimientos por hora, que es lo que representa la efectividad del puerto. Estas son las fases o la concesión de la nueva terminal del puerto. Esto es muy importante, aquí les voy a pedir un poquito más de tiempo en poder explicar bien esto porque es hacia donde nos dirigimos. La primera fase de desarrollo de la terminal de contenedores, o sea, la concesión de OPC, en primera instancia ellos tomaron posesión del muelle 5 y es donde están operando y lo han equipado y han triplicado la capacidad de productividad del puerto a través de equipamiento moderno. Sin embargo, la concesión contempla, a partir de la construcción de la nueva terminal de contenedores, que es lo que vemos acá, OPC va a rellenar y se va a convertir dentro del periodo de la concesión en un muelle de 1.400 metros, 1.500 metros, donde la capacidad actual de Puerto Cortés en este momento son 600.000 TEUs. 600.000 contenedores de 20 pies, que traducido a lo que usualmente vemos es 300.000 contenedores de 40. La capacidad de Puerto Cortés en los próximos 2 años va a pasar de 600.000 TEUs a 1 millón de TEUs, o sea, va a aumentar su capacidad en 40%. Esto lo vamos a empezar a ver pronto, y este es el momento donde hemos pasado por un periodo de transición y ahora vamos a empezar a ver las obras y a ver el aumento de la capacidad de Puerto Cortés. En un periodo de 7 a 8 años vamos a estar con Puerto Cortés en su máxima capacidad, que son los 1.300 metros del nuevo muelle de la nueva terminal y con una capacidad de 1.8 millones de TEUs. Esos son 900.000 contenedores, que triplica la capacidad de Puerto Cortés. Y ahí les dejo a ustedes lo que significa ese aumento de capacidad para el puerto, lo que significa la infraestructura que les mencioné anteriormente, que va orientada a la carga que se va a mover en el país, y lo que va a significar también Puerto San Lorenzo y Amapala en ese tránsito de carga del Atlántico hacia el Pacífico y en esa distribución de carga en la región. Posteriormente, dentro de los planes del gobierno está el concesionamiento de lo que es Muelle 5, ahora más adelante, que pretende llevar a Puerto Cortés a 3.2 millones de TEUs. Eso es uno de los puertos o una de las condiciones logísticas más grandes de toda América Latina. Hacia ahí vamos con la terminal de contenedores. La otra parte que se concesionó fueron los graneles sólidos, y este es el esquema maestro de la concesional de graneles, donde los graneles son los barcos que llegan y descargan con sus propias plumas, se llaman, con sus propias grúas, y es lo que viene a granel, por supuesto, como lo dice. ¿Y dónde estábamos? Ok. Anteriormente nosotros no teníamos ninguna infraestructura logística para descargar un barco granelero. La capacidad del puerto en este momento son 3.000 toneladas métricas por día. Y con el desarrollo de la concesión de la terminal de graneles, vamos a pasar de un día a otro, cuando habilitemos toda la infraestructura que se está desarrollando, que incluye almacenamiento de graneles, incluye la ampliación del muelle 3, que es lo que corresponde a graneles. Por acá se mira en este momento cómo va la ampliación del muelle, e involucra la capacidad de descargar un barco granelero que va a aumentar en el mes de abril o mayo de 9.000 toneladas métricas a 9.000 toneladas métricas, con el uso de las bandas y de todo el equipamiento y la actualización que se le está dando a la terminal de graneles a través de la concesionaria Puertos Marítimos de Honduras. Hacia ahí vamos. Esto es lo que va a ser la terminal de graneles sólidos una vez terminado el desarrollo, la ampliación del muelle y con los hilos en funcionamiento. Actualmente los camiones llegan, son cargados directamente del barco y van directamente a la bodega del importador.
Eso representa que estamos limitados, número uno, a la agilidad y maniobrabilidad de los conductores de los camiones y a la capacidad que tiene el importador de almacenar en su bodega la cantidad de graneles que le puede venir en un barco. Por eso los silos, por eso los mecanismos nuevos de descarga de los barcos graneleros. Aquí vamos, en esta ruta vamos con Puerto Cortés, las terminales de contenedores, las terminales de graneles y por parte de la portuaria el mejoramiento y la ampliación de todos los servicios que la portuaria ofrece. ¿Hacia dónde vamos con la Empresa Nacional Portuaria? En el corto plazo, la reestructuración organizativa de la portuaria. Sabemos que la mayor operatividad de la portuaria pasó a manos de los concesionarios, por lo tanto tenemos que hacer una reestructuración y actualizar la estructura organizativa de la portuaria que ha tenido en funcionamiento más de 20 años. Y en esa reestructuración va el tema de transparentar todos los procesos y ponernos de cara al mundo con que la portuaria es el ente gubernamental que rige la actividad marítima comercial en Honduras a través de una mejor estructura, de una optimización de la eficiencia de las personas, a través de la transparencia también. Está el estudio de competitividad regional que les mencionaba anteriormente para poder comparar los puertos del resto de Centroamérica con Puerto Cortés, el equipamiento de San Lorenzo y Puerto Castilla que va encaminado a la infraestructura que se va a desarrollar en el país. Tenemos dentro de los planes también la construcción de un centro técnico marino. El puerto es una gran actividad comercial y tenemos que enfocar también la capacitación de las personas hacia las actividades portuarias. El puerto genera una cantidad de mano de obra que no va directamente relacionado a las actividades del puerto, pero va indirectamente relacionado. Buzos marinos, cocineros, marinos, embarcaciones, soldadores, todo lo que tiene que ver, y dentro de ese contexto y en el corto plazo está un centro técnico marino. Y reconstrucción del malecón y áreas recreativas para la población dentro de Puerto Cortés. En el mediano plazo está la repotenciación de la zona libre y áreas portuarias orientadas a zonas industriales de procesamiento. Cortés está al lado del puerto. Tenemos que sacar provecho de la ubicación que tenemos y de la población que existe alrededor de Puerto Cortés para repotencializar las zonas industriales de procesamiento en el área de Puerto Cortés. Terminales de cruceros y área comercial en Puerto Cortés, ya llegan cruceros, pero tenemos que optimizar las condiciones para que los cruceros lleguen y eso conectarlo con el resto del país a través del turismo. Y la remodelación y ampliación de graneles líquidos en Puerto Cortés. En largo plazo está el desarrollo de las terminales de Puerto Cortés de acuerdo a las concesiones y los planes que les mostré, el desarrollo y la ampliación de Puerto Castilla y San Lorenzo, que va encaminado a toda esa infraestructura que tenemos programado, y el desarrollo de Amapala y la sede logística. La siguiente, por favor. La siguiente. Esto muestra brevemente la optimización del tráfico de Puerto Cortés. Sigamos. Esto tiene que ver con el libramiento de Puerto Cortés también, que va relacionado a la portuaria, y es las vías de acceso alterno para que no pasen por la ciudad de San Pedro Sula y sigan su ruta. Siguiente. Y pues Moja me pidió que pusiera esta foto, que eso es el puente que está proyectado para Amapala, y es un sueño que compartimos con todos ustedes porque estamos seguros que en algún momento va a ser una realidad. Tenemos un presidente que está promocionando el país, que está haciendo todo lo necesario para que Honduras se convierta en lo que todos los hondureños anhelamos. Estamos poniendo nuestra parte. Hay gente que está poniendo nuestra parte. ¿Qué está haciendo usted por Honduras? Es nuestra responsabilidad, es nuestro deber aprovechar toda esa promoción que estamos teniendo en este momento y todos los medios que el presidente de la República y como instituciones como la Cámara de Comercio están poniendo a disposición de todos nosotros. Así que traigan su chequera porque vamos a mejorar cualquier oferta que puedan tener de otro puerto. Muchas gracias.